Muy buenas tardes, tengan todos y todas ustedes. Vamos a dar inicio, esperando se encuentren muy bien, por lo que les solicitamos cerrar sus micrófonos, así como también sus videos, a excepción de los ponentes y moderadores, para obtener una mejor recepción. Asimismo, quiero mencionarles que para realizar las preguntas, utilicen el chat. Ya al finalizar tendremos un espacio para responderlas. Así como también les haremos llegar un link para que nos apoyen contestando una encuesta de satisfacción. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, TecSalud, les damos a ustedes la más cordial bienvenida al 8º Foro de Educación en Residencias Médicas y Cursos de Alta Especialidad en el entorno de la pandemia COVID-19, que en esta ocasión se titula Directores de Programas de Especialidades Médicas, Experiencias y Retos en Educación y Entrenamiento de Médicos Residentes ante la contingencia de la pandemia COVID-19. Hoy contamos también con maravillosos expertos en estos temas. Me voy a permitir presentar a cada uno de ellos. El doctor Víctor Manuel Sánchez Nava es médico cirujano con especialidad en medicina crítica y terapia intensiva, así como director académico del programa de medicina del enfermo en estado crítico, del programa multicéntrico de especialidades médicas de la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León y de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, así como líder de medicina interna y terapia intensiva de TecSalud. El doctor Eduardo Rivero Segarroa es médico cirujano con especialidad en medicina del enfermo en estado crítico y anestesiología. Cuenta con un diplomado en administración hospitalaria por el Instituto Nacional de Salud Pública. Es profesor adjunto de la especialidad de medicina crítica por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de Nutrición Salvador Subirán y la Universidad Nacional Autónoma de México, así como también es profesor de Ciencias Básicas en el Campus Ciudad de México del Tecnológico de Monterrey. Actualmente, el doctor Eduardo Rivero Segarroa es director regional asociado de clínicas en los Institutos Nacionales de Salud para la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud. También nos acompaña el doctor José Luis Jasso Rico. Él es médico cirujano, especialista en radiología e imagen en el Consejo Mexicano de Radiología e Imagen, presidente del Comité de Bioseguridad en el Hospital Ángeles Chihuahua, así como miembro de la Federación Mexicana de Radiología e Imagen. Actualmente, el doctor José Luis Jasso Rico es director académico en Radiología e Imagen del Hospital Ángeles Sede Chihuahua y profesor de la especialidad médica en Radiología e Imagen del programa multicéntrico integrado por la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León y la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud. En opinión de, nos acompaña la doctora Karina Aurora Ramírez Arriola. Ella es médica residente de psiquiatría R3 del programa multicéntrico de especialidades médicas. El coordinador de esta tarde es el doctor Manuel Pérez Jiménez. Él es médico cirujano pediatra con entrenamiento en salud global. Es Sherman de Medicina en el periodo 2019-2021 para el consorcio Universitas 21 en el grupo de Ciencias de la Salud. Y actualmente el doctor Manuel Pérez Jiménez es decano de la región norte de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey. Enseguida le cedo la palabra al doctor Manuel Pérez Jiménez para que nos hable del objetivo de este foro. Adelante, doctor Manuel Pérez. Muchas gracias a todos por acompañarnos esta tarde. Como bien señala la licenciada Margarita, tenemos excelentes invitados para hablar hoy del tema. Este tema que ya se ha vuelto una constante en la asistencia y educación médica en el país y en el mundo. Y bueno, hoy nos vamos a enfocar estrictamente al manejo de los profesionales en formación, tanto residentes como fellows, y evidentemente médicos, enfermeras que están en formación, que están atendiendo a los pacientes en áreas COVID en los hospitales que ya mencionamos. Y tenemos 3 invitados de lujo, 2 de ellos intensivistas, en nutrición y aquí en TecSalud, y
y José Luis Jasso, que es el representante del Hospital Ángeles Chihuahua, que no solamente en el área de radiología e imagen, sino también con todo el contexto de bioseguridad para el hospital, nos darán perspectivas muy interesantes. Entonces, sin mayor preámbulo, le voy a ceder la palabra a nuestro primer invitado, el doctor Eduardo Rivero, que nos ayudará un poco a entender cómo hemos ido manejando, cómo han ido ellos estableciendo estrategias para el cuidado de los pacientes bajo los lineamientos internacionales y bajo un orden que día a día se tiene que estar revisando y reestableciendo para el cuidado del personal en salud también y el adoptar las prácticas más apropiadas en la literatura médica para atender a nuestros pacientes. Eduardo, gracias por tu participación. Encantado de tenerte con nosotros y adelante, por favor. Muchas gracias, Manolo. Déjenme, voy subiendo la presentación. Realmente esto es un verdadero honor para mí estar con ustedes el día de hoy para platicar de algo que, si bien es cierto, nos está impactando ahorita muy duro ahorita, que es la pandemia por COVID-19. Realmente van a ver ustedes que probablemente no hable de COVID-19. Y esto va a ser algo muy importante. ¿Por qué? Ustedes verán que la formación del personal humano, la formación de los líderes de opinión, como bien lo sabemos en nuestro TEC, es que debemos de generar un proceso en el cual el grupo de liderazgo lleve un sistema que permita una interacción adecuada, potencie las habilidades de las personas. Probablemente ustedes lo vean muy pequeño en la pantalla, pero ven ustedes este par de grupos de trabajo. Este par de grupos de trabajo realmente son gente muy brillante, son gente que han estado en el instituto, en su formación, y si ustedes les llama la atención algo, probablemente será, por ejemplo, el vestido y las posiciones. Perdónenme. En la parte superior de la diapositiva, ustedes podrán reconocer probablemente hasta mi decano en Ciudad de México, que es el doctor Guillermo Domínguez. Y como ustedes ven, es un grupo completamente formal, con bata, con corbatas, con una pose muy asociada a lo que era la formación médica durante esos años. Posteriormente a esto, en la parte inferior, tenemos igualmente a varios jefes de servicio de departamento en los diferentes hospitales con una posición mucho más relajada, mucho más de cuates, y en donde cada uno de ellos ha logrado las mismas metas que la parte superior. ¿Cuál es la cosa? Que el liderazgo que está puesto en la infografía va a depender también de las diferentes formas de abordaje de cada uno de nosotros. Como ustedes lo ven, ¿no? Y esto es algo que cada día tenemos que ir aprendiendo nosotros también a reírnos de nosotros mismos. Si ustedes se fijan en la parte de la infografía, ven ustedes ahí cómo es que nos vemos cada uno de nosotros en las diferentes formas en las que nos estamos comportando dentro de la institución. Y perdón, Manolo, por la foto de pediatría, pero ves una foto muy, muy simpática. Ustedes son gente muy amable, gente muy cordial, gente muy allegada. Y si ustedes voltean a ver, por ejemplo, al de la terapia intensiva, somos a veces bastante agresivos. Todo esto lo que implica es que en las pandemias, en el trabajo habitual, debemos de hacer una diferencia muy importante entre lo que es ser jefe y ser líder. La formación de nuestros residentes en el instituto, es cierto, está orientada a que aprendan todas las habilidades y destrezas de la especialidad que hayan escogido para dedicarse. Sin embargo, nuestro papel más importante es el de generar líderes, que, como ustedes bien lo han visto en el TEC, esto es una parte que viene imbuida en nuestro escudo, imbuida en nuestra forma de ser, y en donde lo que buscamos, y esto, conforme vayan viendo la plática, es algo muy importante, quiere decir que tenemos nosotros que establecer un acuerdo de trabajo en equipo, compartir el crédito, resolver las crisis, solicitar
y colaborar el trabajo de las personas, además de desarrollar a la demás gente, generando entusiasmo y trabajo colaborativo, dependiendo de la buena voluntad. Sin embargo, también esto es muy importante. Existen diferentes tipos de liderazgo y en las situaciones de pandemia tenemos que saber utilizar el tipo de liderazgo adecuado para la situación a la que nos estemos enfrentando. Esto nosotros lo empezamos a ver desde el 2002 que empezó SARS, y lo que nos dimos cuenta es que en el hospital no teníamos un manual operativo sobre qué hacer si nos tuviéramos que enfrentar a una pandemia, como pudiera haber sido SARS. En el 2005 empezamos a hacer todo el proyecto de trabajo, y cuando vino en el 2009 la epidemia de influenza H1N1, bajo el liderazgo del doctor Guillermo Domínguez y de Alejandro Macías, hicimos todo un abordaje sobre cómo hacer un proceso de reconversión y cómo favorecer que nuestros residentes participaran de forma adecuada en esta serie de cambios, en donde lo que íbamos a tener era una gran cantidad de cosas que buscar. Aumentar la capacidad de los cuidados intensivos a través de personal, equipo, educación, junto con un plan completo. Por ahí, algunos de nosotros hemos oído que alguien ha vertido algunos conceptos de que reconversión es inventar camas donde no existen las camas. Realmente eso no es nada adecuado. Reconversión quiere decir hacer camas, las cuales, de acuerdo a un buen sistema de gestión, vamos a nosotros a cubrir las necesidades de la población a la que nos estamos refiriendo con esa reconversión. En ese caso, la reconversión implica disponibilidad y efectividad de los medios de contención, la incertidumbre que esto genera y la transmisión de humano a humano. Debemos de tomar en cuenta que nosotros los médicos seremos médicos, pero también somos seres humanos con nuestros miedos y problemas en cuanto a lo que es la posibilidad de enfermar. Y esto, evidentemente, nos va a cambiar la perspectiva de cómo vemos nosotros a la enfermedad, de forma tal que es muy importante desde el punto de vista educativo tener sesiones frecuentes con los residentes de reforzamiento de los conceptos básicos, como el tiempo para desarrollar una enfermedad crítica, la duración de la enfermedad crítica, y aquí es a lo que nos estamos enfrentando. Esto es algo que está descrito habitualmente y en donde, perdónenme, sabemos que el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda tiene una mortalidad muy alta, como lo ven en la lámina, y se acompaña de choque séptico, de sepsis grave. Esto se ve todavía más alto. ¿Y qué es lo que sucede en estos casos? Que va a haber pacientes durante un desastre o una crisis que probablemente no puedan recibir el apoyo adecuado, y tendremos que reforzar a nuestro equipo sobre la toma de decisiones, y en donde todo esto va a estar dado principalmente por la deficiencia habitual, matizado por esta deficiencia habitual, las diferencias locales. No es lo mismo, y esto es algo que me apena mucho, pero no es lo mismo que nos enfermemos en una de las 3 grandes ciudades de México a que nos podamos enfermar en un hospital, que nos atiendan en un hospital de una ciudad pequeña de segundo o tercer grado de crecimiento en nuestro país, y en donde la disponibilidad, capacitación, cantidad de médicos y de enfermeras pueda ser muy deficiente, y esto llevarnos a una mala evolución. ¿Por qué es tan importante el liderazgo? Como lo ven en esta diapositiva, y algunas veces ya Secretaría de Salud ya lo planteó, realmente lo que tenemos que hacer es tener un liderazgo muy importante. ¿Por qué? Yo no sé ustedes si se han dado a la tarea de revisar cuántos somos cada uno de nosotros, pero les puedo decir que en el área de terapia intensiva, en promedio somos como 2.500, a lo mejor 3.000 médicos intensivistas certificados, de los cuales la mitad están ejerciendo. Eso quiere decir que con 1.500 médicos intensivistas, nosotros tendríamos que darle la atención a toda esta población que lo está requiriendo ahora.
lo cual es prácticamente imposible. Y entonces lo que se hizo fue construir un sistema efectivo para tratar de mejorar la atención de nuestros pacientes y en donde trataríamos de prepararnos para lo peor. En este caso, como ustedes lo ven en la lámina, un equipo está integrado por un líder que en el caso de nuestro hospital es un intensivista de base. Hacia abajo tiene un intensivista de la especialidad de terapia intensiva y hacia abajo médicos de otras especialidades. En nuestra institución se han ofrecido mucho más frecuentemente los chicos de medicina interna, pero no quiere decir que los demás no lo hagan. Hemos integrado equipos de trabajo en donde los cirujanos y áreas afines se encargan de la invasión, por ejemplo, de nuestros pacientes, colocación de catéteres, sondas, curaciones, los dermatólogos, con toda esta controversia que hubo cuando salió la propuesta del Consejo General de Salubridad, en donde decía que los dermatólogos, pues era bueno que los tomáramos en cuenta para su atención. Los dermatólogos están haciendo un papel fundamental en nuestro instituto. Ellos se encargan de mantenernos sanos a todos con la aplicación de diferentes tratamientos faciales para que no se nos lastime la piel por el uso de los equipos de protección. Evidentemente, el financiamiento. Y esto en donde el doctor Kersenovich, que es nuestro líder, nuestro director general, se ha preocupado por lograr esta serie de mejoras junto con mecanismos de coordinación nacionales e internacionales, en donde, por ejemplo, ustedes saben que está corriendo un protocolo de Remdesivir en el instituto para establecer bien su papel. Como les decía, probablemente no hablemos mucho de COVID, pero esto es lo que nosotros, es una propuesta netamente local para el instituto, hecha por el Departamento de Reacción Hospitalaria para Desastres. Esto no implica que sea de aplicación en todo el país, pero creemos que es una buena propuesta y que cada quien debe de analizarla y de ver si es posible que sea útil en sus diferentes hospitales. Y en lo que implica es la protección. Como bien lo decía el doctor Pérez, lo más importante de un hospital, en primer lugar, es el paciente, que es quien nos da la razón de ser. Pero en segundo lugar, es el médico y todo el equipo paramédico que lo acompaña para poderle dar la mejor atención. Y de esta forma, lo que hacemos es utilizar todos los sistemas de protección que afortunadamente en nuestro instituto nunca hemos tenido desabasto, y en donde nos colocamos cubrezapatos, nos lavamos las manos, par de guantes, bata impermeable, mascarilla N95. Como ustedes verán, ahorita hay muchas mascarillas N95. Tienen ustedes que encontrar cuál es la mejor para su cara. Por ejemplo, yo que soy gordito cachetón, pues a mí un cubrebocas KN95 no me queda por el cachete. Entonces tengo que utilizar de preferencia este pico de pato o el N95 clásico, de forma tal que pueda yo tener un ajuste. De igual manera en la protección ocular, si nosotros somos débiles visuales o no, colocarnos un gorro y el par de guantes limpios al final. Esto nos va a ayudar a proteger a nuestro paciente y evitar que nos contagiemos. Pero esto es la parte más importante en donde debemos de hacer énfasis con nuestros muchachos. Nosotros en el instituto tenemos esclusas de salida, de entrada y de salida para el vestido, en el cual como equipo yo soy responsable de que mi compañero que va a entrar conmigo esté bien cuidado, él es responsable de que yo esté bien cuidado, y a la salida tenemos un líder afuera de la terapia, de la esclusa de salida, que es el que nos orienta sobre cómo retirarnos todo el equipo de protección, cómo hacer de forma que disminuyamos el riesgo de contagio de cada uno de nosotros. Como ustedes lo ven, esto es algo de lo más importante. La parte más difícil es la quitada. Nosotros normalmente somos 9 médicos en la terapia intensiva y 10 residentes de medicina crítica. Y en el resto del hospital tenemos otros 8 médicos más que nos han estado ayudando con toda esta serie de atenciones, de forma tal que nosotros pudimos aumentar la capacidad de 24 a 30 pacientes, lo aumentamos en este momento a 42. Y todo esto gracias al trabajo
en equipo con el liderazgo de cada uno de nuestros residentes también. De forma tal que contamos con el espacio adecuado, los ventiladores, y aún podríamos tener capacidad para incrementar a 72 utilizando máquinas de anestesia y ventiladores de traslado. Todo esto orientado para disminuir el impacto para con nuestros residentes. Aquí, déjenme decirles que nuestros residentes iniciamos con un espacio de trabajo de 4 horas intensos. Esto quiere decir entrar al área de atención del grupo de pacientes con COVID durante 4 horas, trabajar intensamente con ellos y salir a descansar durante las siguientes 20 horas de la jornada. ¿Qué es lo que implica esto? Esto no se ve una mala experiencia. Quiere decir que el que entra a las 4 horas de trabajo llega 1 hora antes, trabaja en la parte administrativa, conoce a su paciente, analiza sus exámenes, ve los pendientes que puede haber, se mete 4 horas a trabajar muy duro, sale y dedica al menos 1 o 2 horas más para hacer la parte administrativa e informar a la familia de cuáles son las condiciones de su paciente. Y como parte de una propuesta hecha por los residentes, lo que hicimos es que los equipos de trabajo, como ustedes ven, son 10, nos dio oportunidad de poder hacer guardias ABCD. Entonces hacen guardias ABCD y cada 5 días, de forma tal que durante sus horas de descanso pueden realmente dedicarse a leer todo lo que tenemos pendiente, a interactuar con el grupo de tratantes. Tenemos varios protocolos corriendo de manera simultánea y les permite llevar un descanso adecuado. La otra cosa es que el grupo que está de guardia lleva la línea completa de tratamiento de todos los pacientes y nos retroalimenta al grupo de adscritos para que nosotros podamos contribuir con el uso de las diferentes tecnologías y tratamientos para mejorar. Con todo esto, algo que me llena de orgullo y que nos dijeron en estos días apenas, es que hicimos un rastreo de residentes de diferentes especialidades y los residentes de terapia intensiva al día lunes estamos con 0 pacientes, 0 residentes con positividad para IgG o IgM para COVID, lo cual es extremadamente un logro tomando en cuenta que las áreas de terapia intensiva son donde podemos tener nosotros los mayores riesgos de contagio. Y esto es realmente un logro hecho a base del trabajo de nuestros chicos. ¿Qué es lo que tenemos que dar como mensaje final para nuestros chicos? La esperanza no es una estrategia. La esperanza es el objetivo después de haber hecho un trabajo bien realizado con bases firmes de planeación, de gestión para poder mejorar la evolución de nuestros pacientes. Muchas gracias. Eduardo, muchas gracias a ti por esta presentación humana, tan enfocada a las competencias no de la disciplina, sino más allá de la formación de las actitudes y los valores del equipo de los profesionales médicos. Y gracias por todo esto que nos has compartido. Voy a pasar con José Luis y a su perspectiva allá en otro hospital socio de Texsalud, con el que hemos compartido momentos de formación muy interesantes con los residentes y que nos comparta también su visión en este sentido. José Luis, adelante, por favor. Hola, buenas tardes, mucho gusto. Gracias por la invitación. ¿Tenemos ya la presentación? Ahí estamos. Ya quedó. Ok, muchas gracias. Bueno, pues agradezco a todos la invitación. Realmente es un foro muy importante. Voy a enfocarme básicamente en lo que se pidió. Necesito hablarles un poquito de lo que es nuestro hospital. Nosotros estamos situados al norte del país. Chihuahua es una ciudad de 850,000 habitantes. Entonces es muy diferente al resto del país. Nuestra pandemia nunca hemos sido rebasados por el número de casos, a diferencia de la ciudad Juárez, que está muy al norte.
Nosotros tenemos un hospital de alta tecnología, aunque la ciudad es pequeña, nuestro hospital está situado en un área muy privilegiada de la ciudad. Contamos con 104 camas, 2 unidades de cuidados intensivos, 240 médicos con un área de cirugía ambulatoria. Tenemos especialistas y subespecialistas de diferentes áreas. Y el hospital tiene un diseño muy avanzado. Tenemos la oportunidad de tener un área de recepción de pacientes COVID independiente al hospital. Los pacientes llegan de traslado de otras ciudades, de otros hospitales. Somos un hospital privado y lo recibimos en esta área que fue diseñada, está totalmente independiente, a un lado del área de urgencias, y ahí nosotros estamos recibiendo a los pacientes. Esta área cuenta con todos los servicios para la recepción de los pacientes, su examen. Tenemos incluso un equipo de rayos X en esta área. Nosotros en pacientes que vienen con poca deficiencia respiratoria, tomamos ahí mismo la radiología. Tenemos un sistema RIS-PACS que nos permite ver las imágenes al momento de su ingreso, y no tenemos exposición directa. Esta es el área de recepción. Ustedes ven en el área, las flechas verdes es el área que conduce al área de radiología. El paciente que se traslada, seguimos la flecha amarilla, y los pacientes en rojo son los pacientes que van a ser hospitalizados, y tenemos directamente la conexión de esta área hacia el área de hospital. Entonces hemos estado trabajando de una manera muy segura. Los residentes hasta ahorita no han tenido ningún problema. Tenemos también 18 camas, un piso se destinó para el área COVID, en donde estamos atendiendo a los pacientes en una unidad de cuidados intensivos, que anteriormente era unidad de cuidados intermedios, y el personal está debidamente capacitado. Se trabajan 2 turnos diferentes, guardias diferentes que no tienen interacción con el resto del hospital. Las personas que manejan estos pacientes son personal totalmente aislado. Hemos tenido 2 médicos contagiados y 6 enfermeras en el transcurso de este tiempo. Afortunadamente, ninguno de ellos ha requerido hospitalización. Hemos estado manejando pues un sistema de seguridad muy alto. De tal suerte pues que el hospital se ha protegido bastante de la seguridad en el manejo del paciente. En el hospital, hasta este momento, hemos recibido 232 pacientes que nosotros les llamamos con problemas respiratorios sospechosos. 99 se han manejado ambulatorios. Hemos hospitalizado a 133 pacientes. Aquí lo interesante y lo que yo les menciono respecto a nuestra situación geográfica, la Secretaría de Salud no ha permitido que nosotros hagamos pruebas PCR. Nosotros tomamos la prueba en el hospital, se toma la prueba y luego se tiene que enviar a un centro estatal de enfermedades respiratorias. Ese centro envía las muestras a la Ciudad de México y 4 a 5 días después tenemos el resultado. Entonces esto ha sido un poquito complicado para tener una respuesta adecuada. Los clínicos a veces entonces tienen que depender básicamente de nosotros, de nuestra tomografía. De los pacientes que han sido ambulatorios, 19 han sido positivos, y de los hospitalizados, 133, solo 49 han sido positivos para PCR. 30 fueron descartados en los ambulatorios, 64 en los hospitalizados, pero con síntomas respiratorios. Nosotros hemos tenido hasta ahorita en todo el 10 defunciones en esta pandemia. Nosotros empezamos a recibir el primer paciente en el mes de marzo, el 26 de marzo. Fuimos confinados desde el 23 de marzo. Entonces nos dimos a la tarea. Sabíamos que esto era un problema y qué teníamos que hacer. En el departamento de imagen había que garantizar la seguridad. Ese es, creo yo, el primer tema a tratar. Garantizar la protección para evitar el contagio en el departamento. Y en cuanto a la educación de residencias médicas, bueno, pues para nosotros fue muy sencillo. Tenemos un residente de primero y de cuarto año. Entonces vamos a empezar a hablar un poquito de la seguridad. Nosotros vimos
en el internet y en los artículos muchas maneras de aislar nuestro tomógrafo, tratando de disminuir la posibilidad de contagio. Nos dimos a la tarea de diseñar una cápsula totalmente hermética, con ventanas para valorar al paciente, con una camilla que pudiera ser en donde pudiera meterse el paciente, con filtros para oxigenarla y con filtros de salida con calidad N95. Hicimos una cápsula hermética, aislada, para poder realizarnos estudios. El detalle era que tenía que ser una cápsula totalmente radiolúcida, que no disminuyera la calidad de imagen. El paciente llega de la unidad de cuidados ambulatorios, de la unidad de cuidados respiratorios, ya encapsulado. Debo decir que la gran mayoría de los pacientes cupo en esta cápsula. Algunos pacientes obesos o con un grado de insuficiencia severa, bueno, pues no pudimos meterlo, pero la gran mayoría ha sido manejado dentro de esta cápsula. Ahí vemos cómo llegan trasladados, ya el paciente viene encapsulado, y enseguida a nosotros, este es un video. No podemos hacerlo cuando el paciente está ahí, pero este es el video, cómo corre la cápsula. Nosotros, en el lapso de 39 segundos, hacemos la adquisición, hacemos lo que se conoce como el scout desde el punto de vista radiológico, planeamos de dónde a dónde vamos a hacer nuestro barrido y inmediatamente volvemos con nuestro equipo. La cápsula tiene un espesor de 65 centímetros, el tubo o el gantry por donde entra tiene un espesor de 70 centímetros y el paciente en promedio cabe adecuadamente siempre y cuando no rebase 100 kilogramos. La longitud de la cápsula es de 1,90 m y luego hacemos el segundo barrido, en donde ya inmediatamente obtenemos las imágenes. Nosotros obtenemos imágenes de alta calidad sin aumentar la dosis de radiación. La cápsula no absorbe mayor radiación. Nosotros no hemos tenido que incrementar ni el kilovoltaje ni el miliamperaje. Hemos diseñado 3 tipos de cápsulas de acuerdo a la resistencia de la camilla. La camilla es la parte que ven ustedes abajo en la imagen. Los tubos blancos que ustedes ven redondos son tubos de un material plástico de PVC, y la calidad de imagen ustedes la pueden ver nada distorsionada. En la parte superior tenemos el mismo paciente, una ventana para pulmón, una ventana para estructuras del mediastino. Vemos un caso en un paciente con una neumopatía subyacente del lado derecho y la presencia de una reacción inflamatoria intersticial difusa bilateral muy sugestiva de proceso inflamatorio COVID-19. En la ventana de mediastino podemos ver el catéter que ya tiene el paciente en la vena cava y unas placas ateromatosas en la aorta. En la diapositiva inferior vemos un caso típico de neumonía por COVID-19, lesiones periféricas con reacción pleural. Vemos imágenes en vidrio despulido con un componente alveolar e intersticial mixto, muy típico del COVID. Nosotros le hemos dado alto valor a la tomografía. De miles de artículos, este se nos hace muy interesante. 1,014 pacientes fueron evaluados analizando la PCR y la tomografía. Casi la mitad de ellos, el 50%, fue positivo para PCR y tomografía. 308, es decir, otro 30%, salió negativo el PCR, pero la tomografía fue positiva. Quiere decir entonces que la tomografía tiene un valor predictivo positivo de un 80%. Entonces, para nosotros es importante, si no tenemos una prueba rápida, bueno, contar con este equipo de tomografía y poder hacer pruebas. Nosotros hemos realizado 86 tomografías. Muchos pacientes ya traían su tomografía de fuera, vienen pacientes trasladados. Pero de estas 86 que analizamos, 57 tenían cambios típicos, 7 atípicos, 12 indeterminados. Nos basamos en el artículo de la Sociedad Americana de Radiología para tener o describir estos cambios. El residente 4º año, ahorita, es el médico encargado de estar haciendo todo este análisis, es el residente que se encarga de evaluar todas las tomografías. Se empezó la nueva normalidad en julio.
estamos haciendo tomografías de tórax preoperatorios para adultos. Hemos detectado 2 pacientes asintomáticos con cambios tomográficos. A los niños les hacemos solo teletórax y a las mujeres embarazadas para mantener la seguridad del paciente que se va a operar. Previamente, 48 horas tiene que tomar un teletórax o una tomografía de tórax. ¿Qué está pasando? Nosotros, en general, con los residentes no hemos tenido gran dificultad. Nosotros solo disminuimos horario de trabajo. El residente de primer año empezó en marzo, el 23 de marzo ya teníamos confinamiento, de tal suerte que solo disminuimos su horario. El residente de primer año tiene que tener un plan modular que sigue desarrollando vía Zoom. Él está conectando con los demás profesores por el internet. Tiene que estar presencial con nosotros y estamos llevando el sistema de conceptos básicos de la radiología, los conceptos básicos de anatomía, que es lo que tiene que ver en el primer semestre. El residente de cuarto año, bueno, pues ya es un residente pulido, es un residente que ahorita solamente lo estamos mejorando en su técnica. Pero el problema que tenemos, creo que es un problema a nivel nacional, es que los residentes de cuarto año tienen que terminar una tesis. Esa tesis nosotros la tenemos suspendida porque es un estudio prospectivo en pacientes inmunocomprometidos que tienen esclerosis múltiple y no los hemos podido seguir desarrollando. Yo creo que en el país debe haber más de residentes de cuarto año que tienen detenido su protocolo de tesis y creo que es algo en lo que tenemos que trabajar para no evitar pues que el residente vaya a perder este año con una tesis que la tiene detenida ante la pandemia. Y bueno, hasta ahí nosotros es lo que hemos trabajado con nuestros residentes, hemos aprendido que la vida es un constante cambio y hemos enfrentado los retos, tenemos que seguir adelante. Hay que recordar que el sol se pone igual en cualquier lugar del mundo, el atardecer es similar, lo que cambia es la visión que nosotros le damos y en ese enfoque hemos estado trabajando ante esta pandemia. Muchas gracias, saludos a todos. Muchas gracias, José Luis, por tu interesante presentación. Y bueno, voy a cerrar aquí en casa con Víctor Sánchez Nava, con nuestros invitados, porque después evidentemente tenemos la opinión de nuestra residente. Voy a cerrar con Víctor y con Víctor voy a establecer un pequeño diálogo, porque así lo platicamos, no va a tener una presentación, pero como todos ustedes saben, nosotros en Nuevo León tuvimos el primer caso el 11 de marzo y Víctor evidentemente ha estado al frente de todo el equipo médico y de enfermería y de residentes que está en las terapias intensivas y en las áreas de hospitalización. El primer paciente que atendimos en Texsalud llegó algunos días después. Ahorita Víctor nos va a platicar un poco sobre todo la estrategia que ha tenido que ir desarrollando a través de estas semanas, ya prácticamente 3 meses y medio desde que llegó el primer paciente, para poder ir conformando un equipo capacitado y protegido para atender a los pacientes y sobre todo mucho de lo que Eduardo y José Luis nos han compartido en relación a esas competencias de formación de los residentes, no solamente para atender estos aspectos de la pandemia, sino para seguir su formación médica que es tan relevante como líderes, como gente valiosa para la comunidad. Víctor, ¿nos platicas un poco esta historia de estos 96 días, me decías hace un momento, ¿no? El micrófono del doctor Sánchez Nava. Sí. Bueno, ¿me escuchas? ¿Quieres aquí? Apágalo. Oye mucho eco, doctor. Es que está aquí al lado mío, entonces voy a bajarla de la otra computadora y va a platicar aquí en el micrófono. Me voy a mover un poco para que él nos platique un poquito de eso. Hola, muy buenas tardes. Antes que nada, saludar a mis amigos. Lalo, ya componte. ¿Cómo estás, Vic? Sí, ya no tomes estas cosas frías. Me da mucho gusto verte bien y que estés recuperándote. Doctor José Luis, muy amable en participar con nosotros. Y bueno, agradecerle a Manuel y a la Escuela de Medicina el poder compartir con ustedes pues algo de la experiencia que hemos vivido a través de estos ya. Hoy, nuestro día 96 en la institución de que empezó la pandemia, pero esto empezó el 11 de marzo. Nuestro primer paciente llegó hace 96 días.
Y bueno, primero que todo, el poder, lo más importante es que no hay que creerse el Superman, ni el Superboy, ni nada, ¿verdad? Ni la Supergirl. Esto es un trabajo multidisciplinario. Inicialmente convocados por la dirección médica, que nos ha apoyado mucho, nos reunimos intensivistas, neumólogos, infectólogos, farmacólogos, para crear un protocolo estándar de manejo para todos nuestros enfermos, para que nadie creara un grupo cerrado. En un hospital privado eso es difícil, pero se logró hacer un equipo privado donde el paciente es atendido por un neumólogo, por un infectólogo y atendido por especialistas en medicina crítica si requerían estar en áreas críticas, o por un grupo cerrado de internistas, en los cuales también había geriatras, cardiólogos y algunas otras subespecialidades que se han sumado, endocrinólogos, y todos bajo la misma directriz nos pusimos de acuerdo a escribir líneas de manejo generales, líneas antiinfecciosas, estándares de calidad de manejo, para que todo esto se fuera y recibieran los pacientes básicamente la misma atención. Hasta ahorita hemos recibido 286 pacientes, hemos egresado 167 y nuestra mortalidad está alrededor del 3.5%. Solamente 6 enfermos se nos han fallecido en la institución, y esto, como ustedes han hablado, eso tiene que ver mucho de que pues el trabajo en equipo siempre es lo mejor para el paciente, ¿verdad? Nosotros inicialmente creamos un grupo de especialistas en medicina crítica en guardias de turnos de 6 horas, y un grupo de especialistas en de medicina interna en grupos de 6 horas. Esto lo pudimos mantener mientras tuvimos 12 camas de intensivos y 18 y 16 camas de piso. Pero una vez que se abrió, que nos abrieron las autoridades la reapertura, pues esto, como sabíamos nosotros, iba a subir exponencialmente. De haber tenido un ingreso de 2, 3 ingresos al día, ahora estamos teniendo 13 a 15 ingresos diarios y 8 y 9 egresos. Al momento tenemos abiertas el área de terapia intensiva con 15 camas, la posquirúrgica con 11 y la intermedia, que ya se convirtió en intensiva, 12 camas más. Y en piso tenemos abiertos 8º piso y 7º piso con 15 camas, 6º piso con 15 camas, 4º piso con 18 camas y 3er piso con 14 camas. Entonces, como ven, ha sido muy exponencial todo esto. Y para el día 85, pues sí, habíamos protegido a nuestros residentes, tratar de que nos ayudaran en las áreas no COVID, pero a partir del día 85, 80 por ahí, pues pedimos ya la participación de los residentes. En las áreas críticas involucramos obviamente a los residentes de medicina crítica, a los residentes de alto grado de medicina interna, de anestesio y de cardio. Y en piso están residentes de neurología, de geriatría, R's menores de medicina interna, R's de cirugía, y ahora hemos tenido que involucrar también residentes de oftalmología, de pediatría, de gine y de neonatología. Ellos los tenemos en turnos de 6 horas y están en carrusel, entonces así cumplimos con el 6 por 24. Y pues así como yo platiqué hace poco, Eduardo, platiqué con Memo y platicaba aquí también el esquema de cómo hacer el modelo ese de 4 horas por un descanso y luego otras 4 horas.
y que también es otra forma de tratar de proteger a nuestros residentes. Hasta ahorita también no hemos tenido ningún contagio de residentes, no hemos tenido ningún contagio de colaboradores, de médicos, ni de enfermeras. Usamos el equipo de protección máxima que ya ustedes bien lo dijeron, y creo que eso es lo más valioso de todo, el poder trabajar en una forma segura. Porque si trabajamos de una forma insegura, si no usamos el equipo de protección, y como bien ustedes decían, el chiste no es vestirse, el chiste es desvestirse y que esté un monitor contigo y que vea que no te vas a estar contaminando. Porque si tú te contaminas, vas a ir a contaminar a 20 y tantas gentes o más. Entonces lo que nosotros hacemos es, se desvisten, salen con el quirúrgico que está debajo del overol, se van a bañar y después de que se bañan se ponen su ropa y salen. Eso es como nosotros lo decimos, y se lo decimos a todos nuestros colaboradores. Llegan con su ropa, les damos un equipo quirúrgico, se ponen el overol, se ponen la bata impermeable, se ponen gogles N95, careta, se desvisten, y una vez que se desvisten van a darse un baño y después ya ponerse su ropa de calle y ya salen en una forma segura. Entonces, básicamente a grandes rasgos, esto es parte de lo que hemos hecho. Hemos tenido que expandir la capacidad del hospital. Todavía tenemos disponibilidad de poder seguir expandiéndolo, pero pues no quisiéramos eso, ¿verdad? Quisiéramos que la gente hiciera caso y que la verdad se contuviera un poquito para que esto no crezca en forma exponencial. No queremos que nos sobrepase. Hoy está saliendo otro nuevo comunicado, aquí al menos en el estado, donde están frenando otra vez esa apertura, ¿verdad? Porque sí hemos visto, sabíamos que si íbamos a terminar por ahí del 26 de junio, ahora vamos a terminar en julio-agosto. Entonces, esta es nuestra realidad. Y entre menos nos cuidemos, pues creo que es importante. Y ya nomás estamos esperando que los residentes de psiquiatría entren al quite. Ahorita a ver qué nos platican. No, pero ellos también vamos a tener pláticas. De hecho, el Colegio de Medicina Crítica, esta sesión de julio, del 11 de julio, va a ser el impacto desde el punto de vista con el doctor Arnaud, para que nos dé su punto de vista también del bienestar y del confort que nos deben aportar los psiquiatras a todos los que estamos colaborando de una u otra forma en esta pandemia, ¿verdad? Entonces, pues eso es lo que tenía que platicarles, agradecerles, y bueno, un sincero abrazo, Eduardo. La verdad quiero que te recuperes, que estés todo perfecto, que vengas a comer cabrito otra vez. Seguro. A platicar, ¿verdad? Seguro, muchas gracias, Víctor. Y José Luis, pues por aquí te esperamos. Los dejo con el doctor Manuel. Gracias. Gracias, Vic. Muchas gracias, Víctor. Muy interesante todo esto que nos compartes, y sobre todo el involucro de los residentes de los diferentes niveles de las especialidades, los que están acostumbrados a ver pacientes adultos con problemas pulmonares, con problemas crónicos, y también los residentes que están en otras áreas de especialidad, y que aquí lo que rescato de la plática de todos ustedes y que venimos viendo son conceptos como colaboración, como solidaridad, como empatía, como trabajo en equipo, que finalmente es lo que nos está destacando, y en lo que tenemos que hacer énfasis en la formación de nuestros residentes y personal en general de las áreas de salud. Tengo una pregunta muy interesante para ustedes, porque nos acompañan muchos residentes también, antes de pasar al comentario de la doctora Karina, que como bien lo señalaba Víctor, es psiquiatra, residente de psiquiatría, y como ya hemos tenido en un par de foros este tema de salud mental y todo el acompañamiento que se requiere para poder conservar esa salud integral,
cuidarnos también en la parte emocional, en la parte no solamente física, toda esta importancia que tiene el protegerse en lo físico, en lo orgánico, pero también la parte importante, fundamental que tiene el poder llevar un nivel de salud integral. Entonces, yo nada más les quería pedir, a lo mejor Eduardo me puede ayudar y Víctor también, porque hemos hablado mucho de COVID y hemos hablado mucho de los médicos, enfermeras, personal de salud que está atendiendo pacientes COVID. Y de repente, nuestro mismo personal en formación, estudiantes, residentes, fellows, piensan que todos tienen que protegerse de esta manera. Y sigue habiendo muchos otros pacientes en nuestras áreas, en nuestros hospitales, en nuestras consultas, que vienen por diferentes patologías y razones a pedir nuestro consejo en salud. ¿Cuál es la manera correcta de protegerse en las áreas no COVID dentro de los hospitales? ¿Cuál sería su recomendación en ese sentido? No sé, Lalo, tú nos puedes ayudar un poquito con esta pregunta. Sí, razonablemente puede estar uno con un cubrebocas quirúrgico tricapa. Esto nos da un 80% de protección aproximadamente. N95, que N95 nos da 95%, y hay algunos que son P100, que son los que nos dan la mayor protección. Cada uno está indicado de acuerdo a el grado de riesgo de contagio que puede estar uno. Si está uno, por ejemplo, ustedes los pediatras, que frecuentemente los chicos llegan por infecciones virales, infecciones respiratorias, probablemente ustedes sí necesiten un cubrebocas un poco más avanzado, porque el niño va a estar tosiendo, estornudando con ustedes. Pero, por ejemplo, un paciente de un dermatólogo que va por una lesión en un brazo, le revisas la lesión en el brazo y y puede salir del consultorio razonablemente. Lo único que estuviste fue 2 minutos cerca revisando la lesión en el brazo. Un cubrebocas tricapa es más que suficiente, evidentemente con una careta para disminuir el riesgo de cualquier cosa. En estos momentos, como en influenza, la recomendación es que debemos de considerar que la mayoría podemos ser positivos. Y nada más mejorar el uso del alcohol gel, lavado de manos, en fin. Excelente, muchas gracias, Eduardo. De hecho, muchos hospitales, y TechSalud no es ajeno a esto, hoy día establecen la cultura o la indicación de un cubrebocas dentro de todas las áreas clínicas, ¿verdad? Entonces, aquí lo estoy platicando con Víctor, creo que eso es fundamental, y también para generar tranquilidad en el resto de los profesionales. Muchos de nosotros seguimos viendo pacientes no COVID. Como bien dice Eduardo, tenemos que considerar a cualquier persona potencialmente de riesgo, pero también vemos otros pacientes que vienen por otras causas, y los médicos en formación, estudiantes, residentes, fellows, tienen que entender que hay diferentes niveles de protección. Hay mucha información en la bibliografía oficial, tanto de la OMS como del CDC, como de las diferentes instituciones, para establecer cuáles son las medidas de protección para cada nivel de riesgo. Ahora sí voy a pasar con Karina, porque este es el momento quizá más esperado de los foros, en esta ya tradición de más de 2 meses, y el poder escuchar la opinión de nuestros residentes siempre es sumamente enriquecedor. Karina, adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por otorgarme esta oportunidad de dar mi opinión en este foro. Bueno, yo soy residente de 3er año del programa de Psiquiatría Tecnológica Monterrey, y este programa tiene una sede en Saltillo y tiene una sede en Monterrey. Sin embargo, todos por generación nos encontramos tomando las mismas clases y teniendo seguimiento por generación, y pues las 2 sedes tienen comunicación constante, pero clínicamente nos encontramos en 2 hospitales diferentes. De igual manera, retomando lo que han comentado con respecto a los protocolos, sí quisiera agradecer que el TEC de Monterrey, específicamente el programa multicéntrico y los directivos, en mi experiencia, han tomado mucha iniciativa con respecto a la protección que necesitamos tener al momento de trabajar con los pacientes. Porque, pues, como lo hemos visto a lo largo de esta pandemia, la información ha sido muy variable, al grado de que en un día nos comentan una cosa, al día siguiente se refuta, y esta inestabilidad
pues ha estado en esta pandemia y pues el TEC de Monterrey por lo menos en nuestra residencia sí ha estado al tanto de estas necesidades. No sé si se puede escuchar bien mi voz, ¿verdad? Sí, ok, gracias. Bueno, de igual manera, en la siguiente parte de mi punto, sí me gustaría comentar. Yo, bueno, como residente de psiquiatría, yo tengo una terapia personal que pues, yo la he llevado con respecto a todos mis 3 años de residencia. Y me vino a la cabeza ahorita que estaban comentando con respecto a nuestra formación, el comentario en una de mis consultas que pues, se hizo de que la residencia en sí es un estado de estrés inmenso y realmente para la vida de una persona la residencia podría compararse a el ir a una guerra. Yo personalmente, antes de entrar a la residencia, sabía que la residencia iba a ser estresante y me hizo sentido que efectivamente la residencia es como un estado pues de estrés, donde pues sabes que vas a batallar, bueno, que va a ir progresando y que van a ser muchas necesidades. Sin embargo, había estructura de lo que yo esperaba de esta guerra que iba a ser la residencia. Esta pandemia ha venido a quebrar toda la estructura que en algún momento conocíamos. Y por el simple hecho de quebrar esto, yo lo he visto con mis compañeros psiquiatras, realmente existe un proceso de duelo que cada uno está viviendo con su propia residencia. Y existen también sentimientos de injusticia, sentimientos de frustración, sentimientos de negación, de negociación incluso con lo que ahora es nuestro nuevo papel como residentes. Nosotros como psiquiatras, y me atrevo a decir que hablo por mis compañeros de psiquiatría, realmente nunca llegamos a pensar que en algún momento la situación mundial, y en este caso pues la mexicana, iba a estar de esta manera. Y realmente nunca nos imaginamos que al principio de estos 4 años estaríamos firmando para hacer un cambio en nuestra residencia y tener que apoyar en la línea del frente con este coronavirus. Esto ocasiona este proceso de duelo que estoy comentando y que sí está sucediendo. Y sí, aquí también podría comentar que no solo con nosotros psiquiatras, sino también con otras especialidades a las cuales les han tenido que modificar su rol y pues han tenido que hacer cosas fuera de lo que normalmente estaba estructurado dentro de estos 4 años que pues ya sabíamos que era lo que iba a suceder dentro de nuestra residencia. Sumado a esto, aquí aprovechando que se encuentran los directivos, sí me gustaría comentarles con respecto a que nosotros, y esto lo comento con estudios que se hicieron cuando empezó el brote en Wuhan, debido a que tenemos menos años de experiencia, somos más propensos a desarrollar ansiedad, depresión, insomnio. Y lo más probable es que el 70% de nosotros residentes, independientemente del área en el que estemos, y más aún los que están en primera línea, vamos a desarrollar estos trastornos. Y esto es algo que sí valdría la pena enfocarnos y darle este énfasis, porque recordando el duelo, muchos de nosotros nos encontramos a veces en negación, nos encontramos en resignación, o nos encontramos en una etapa donde no queremos o no nos es posible aceptar el apoyo que nos están dando. Y pues aquí sí valdría la pena que los directivos incidieran y estuvieran con más seguimiento, porque pues al final de cuentas nosotros sabemos que pues somos, podríamos decir, el soldado raso de esta guerra. El TEC de Monterrey, esto sí sería más mi comentario totalmente particular, sí tiene estas opciones de acompañamiento, de apoyo. Existe un centro de bienestar para los residentes, que pues tengo entendido que los directivos de la carrera de psiquiatría han estado en mucho contacto estrecho con este centro. Sin embargo, en la experiencia que se ha tenido con estos programas, pues es que sí hay poca respuesta conforme al grupo al que va dirigido. Y ahí sí valdría la pena tomar esta cuestión
relevante en los residentes, porque sí nos va a terminar afectando. Y los que están viendo primera línea también les va a terminar afectando. Y no se ha hablado de eso, pero lo que va a perseguir a esto es que aumenten los suicidios. Yo, por mi propia experiencia como residente, sí me gustaría comentarles que sí estamos teniendo afectaciones emocionales. Sí estamos teniendo disconfort con ciertas decisiones que se han hecho. Sabemos que esto se viene conforme a las necesidades. Sin embargo, de igual manera, es importante recordar que va a haber también una ola posterior, bueno, si es que ya está empezando, de síntomas psiquiátricos y que por lo menos nosotros, residentes de psiquiatría, ya la estamos viendo. Así que sí es importante tener esto en cuenta, tener una comunicación efectiva con los residentes, porque pues somos los soldados rasos. Realmente sí, en ciertas ocasiones nos es difícil dar este tipo de comentario, que pues al principio cuando me hablaron de este foro me comentaron que de igual manera si yo tenía algún punto que a lo mejor iba fuera o que a lo mejor pues si nos sintiéramos incómodos con algo, que me sentía libre de decirlo. Y pues yo sí quisiera comentar que hay una gran parte que no estamos de acuerdo con estos movimientos, porque sí somos esenciales en nuestras áreas. Ahí pues realmente agradeceríamos muchísimo su cooperación con nuestra parte de la comunicación, y al final de cuentas, si se decide ir a la primera línea, pues siendo también nuestra decisión el apoyarlos, pues les suma a que exista una mejor unión en este equipo, porque es un trabajo en equipo. Medicina en muchísimas partes es un trabajo en equipo, y pues parte del trabajo en equipo, como también relaciones familiares, relaciones con pareja, pues es de comunicación. Y pues bueno, muchísimas gracias por otorgarme esta oportunidad de dar mi opinión, y pues esto sería pues, de mi parte. Muchas gracias, Karina. Al contrario, gracias a ti por una opinión tan frontal, tan honesta, tan representativa de un gremio que, como bien lo dices, está al servicio de los pacientes, al igual que los médicos, las enfermeras, el personal de salud en general, mucho otro personal que trabaja en los hospitales y en las clínicas, que a veces no vemos y olvidamos, la gente que nos ayuda a limpiar, la gente que nos ayuda en abastecimiento, en cadena de suministros. Hay un sinnúmero de personas involucradas para que un paciente tenga la atención que requiere. Y creo que esto es muy importante reconocerlo como sociedad, y muy importante destacarlo en este momento tan sin precedente, tan extraordinario para todos. Y como bien lo señala Karina, todos podemos aportar en un momento dado para que los pacientes, la gente que llega, porque no sabemos quién va a ser paciente, y ahorita lo voy a decir así con todo el corazón. Gracias, Eduardo. Eduardo está positivo a COVID, está en su casa, tiene 9 días ahí, afortunadamente muy bien, mejorando. Esos son los riesgos de nuestras profesiones, y está esa balanza entre cumplir con ese deber, esa vocación, ese servicio, y también la responsabilidad de cuidarnos para poder cuidar no solo a nuestros pacientes, sino a nosotros mismos y nuestras familias. Entonces, muchas gracias a los 4 por sus mensajes tan relevantes. Desafortunadamente se nos ha terminado el tiempo. En el chat hay algunas preguntas que vamos a contestar ahora, sobre todo en relación a las cápsulas. Nos quedó pendiente aquí con Víctor un tema de capacitación que es fundamental para poder incluirnos en todo tipo de cuidado médico, no solamente en los pacientes COVID. Entonces, no me queda más que agradecerles a los 4 sus valiosas participaciones. Yo sé que seguiremos encontrándonos. Les invito a que en la próxima sesión estén con nosotros aquí, como ya es una tradición, los jueves a la 1 de la tarde, con temas muy relevantes. Vamos a tener invitados muy interesantes en la siguiente sesión, y agradecerle a todo el equipo de posgrados que nos ayuda a construir objetivos y nos ayuda a construir el foro de esta sesión. Y no quiero irme sin agradecerle a todos los residentes, a todo ese personal de enfermería y médicos, que no solamente aquí en TecSalud, en los hospitales, socios nuestros que nos acompañan,
ya son muchas semanas, son prácticamente desde el 27 de febrero en el país, desde el 11 de marzo aquí en Monterrey, en Nuevo León, como bien lo señaló José Luis, en Chihuahua un poquito después, en marzo también. Entonces, agradecerle a todos los que están al frente en todas las actividades de atención de pacientes y en las actividades que tienen y que apoyan la atención de pacientes, principalmente a nuestros residentes, que para esto hacemos este foro. Gracias a todos. Licenciada Margarita, nos ayuda por favor a despedir el foro del día de hoy. Claro que sí. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, TecSalud, agradecemos a todos su participación. Como lo dijo el doctor Manuel Pérez, sobre todo a los ponentes, que son la voz de los expertos, así como también deseamos que mejore pronto el doctor Eduardo Rivero, que mejore por completo. Y agradecemos también la coordinación del doctor Manuel Pérez. Aquí es donde se denota la vocación y la pasión por el servicio de los profesionales de la salud. Nos vemos en el siguiente foro. Recuerden que el siguiente foro será dentro de 15 días. Se llevará a cabo el 16 de julio. Así es que estén al pendiente de nuestras redes sociales para que puedan ver cuál será nuestro siguiente foro y qué expertos nos van a acompañar. Que pasen ustedes muy buenas tardes.